Profesor, compañeros, tengan ustedes muy buenas tardes. En esta oportunidad les habla la estudiante señorita María Rosa Cristina Cali Paredes de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública de Tarapoto. Estoy cursando actualmente el sexto ciclo en la carrera de docencia en la especialidad de matemática en el nivel secundario. Y en esta oportunidad hablaré de un tema re interesante y bastante importante en el área de álgebra 2 con el docente encargado por el docente Oscar Arturo Mautino Montes. El tema general es sobre grupo, anillo y cuerpo. Por tanto, en esta oportunidad hablaremos sobre la estructura algebraica del anillo. Definimos un anillo como una estructura algebraica formada por un conjunto no vacío y dos operaciones binarias, de modo que para una operación es un grupo conmutativo con elemento neutro, que normalmente designamos con 0, y para la otra es suficiente con que cumpla este objetivo y tiene las propiedades distributivas respecto de la propiedad anterior. De hecho, un anillo tiene que cumplir las propiedades que estamos visualizando. O sea, para las operaciones que hemos dicho, primera tiene que ser cerrada para la primera operación y después la operación tiene que ser asociativa. La primera operación también tiene que tener un elemento que llamamos elemento neutro y tiene que desistir el elemento simétrico. Y estas cuatro operaciones nos dicen que es un grupo respecto de la primera operación. La que sería la quinta, que es conmutativa, nos diría que es un grupo conmutativo. Para anillos se necesita que la primera operación, sea un grupo conmutativo. Para que sea anillo la segunda operación, es suficiente con que tengamos primero que es cerrado para la segunda operación y que es asociativo. En este caso, se suele decir que es un semigrupo. O simplemente lo dejamos que cumplan las dos operaciones. Y por último, la octava nos diría que la operación segunda es distributiva respecto a la primera y al revés y viceversa. Tipo de anillos podemos ver que si además se cumple con que la segunda operación es conmutativa, pues entonces decimos que el anillo sí es conmutativo. Si además existe un elemento que solemos llamar la unidad para el cual todo elemento haya operado en la segunda operación con ese elemento, nos da el mismo elemento, pues se dice que el anillo es unitario. Y a esa unidad se le denomina 1, se le suele denominar a la unidad 1. Ejemplos de anillos, pues tenemos Z con la operación suma y producto que usualmente utilizamos, o los racionales con la operación suma y producto que habitualmente utilizamos, lo mismo que los reales. Tenemos tres claros ejemplos muy sencillitos de anillos. Pero, por ejemplo, los números naturales con la suma y el producto no es un anillo. Si bien podemos considerar que la suma es cerrada para dos números naturales, si suponemos que existe el 0, si contamos que el 0 se pueda tener como natural, pues vemos que no existe ningún número natural que sumado al 2 me dé 0, con lo cual no tiene lo que llamamos el opuesto dentro de la suma para la suma. Por lo tanto, n con más con la operación suma no es un grupo. Y por ende no puede ser un anillo. Entonces, vamos a comentar la estructura de su anillo. Si tenemos un anillo y a su vez un conjunto A, decimos que B es un subanillo si cumple, o por un lado es una parte estable de A para las dos operaciones, y por otro lado considera solo los elementos B, solamente se debe con las dos operaciones, es un anillo. El concepto de subanillo se puede verificar de que B es un subgrupo del grupo A, y que además la operación segunda es operación de B en B. Se cumple de que es cerrado. Lo más sencillo es utilizar la caracterización del subanillo. Todo subconjunto de A se dice que es un anillo. Si se verifica, por un lado, es distinto de 0, distinto del vacío, el conjunto B es distinto del vacío, y por otro lado, que dado dos elementos donde existe la composición
o sea, la operación primera de X por el inverso, opuesto, cuando utilizamos la actuación aditiva del elemento Y. Y además, para la segunda operación es cerrado. Vamos a verlo con eso con un ejemplo. Consideramos eso. Ya, consideremos ahora mismo el conjunto de todos los números escritos de la forma de todos los números escritos de la forma a raíz de 2, donde A y B pertenecen a Z. Vamos a ver que este es un anillo. Y para eso definimos dos operaciones. Dados dos elementos del conjunto X, definimos la suma como ahí lo hemos puesto y el producto como ahí lo hemos escrito. Con estos iniciales tenemos que probar que es un anillo. Bien, el método más sencillo es lo siguiente. Tanto como A con B, hacer números enteros y raíz de dos números reales, se la suma de todos ellos, la suma de A más el producto de B por todo, es un número real, con lo cual será suficiente con ver al conjunto de X con la operación suma y el producto que hemos definido anteriormente. Está incluido el anillo de los números reales. Bien. Como solo necesitamos ver que es un sotanillo de los conjuntos de los números reales, solo teníamos que probar si es cerrado para la suma y el producto y tiene opuesto para la suma. Cogemos dos elementos. Entonces habría que probar que X menos X' pertenece a X y que X por X' también pertenecen a X. Vamos a uno. Si tenemos dos elementos X y X' que pertenecen a la X mayúscula, sabemos que existe y hay tales que X se puede escribir como A más B raíz de 2, como A' más B' raíz de 2, si utilizamos las propiedades de la suma. Nosotros sabemos si utilizamos la definición de la suma, X menos X' sería lo mismo que X más el opuesto de X'. Pero el opuesto de X' lo podemos considerar como el opuesto de A' y el opuesto de B', que existe en ese dato que está por ser de un anillo, por lo tanto existe A menos A' y existe B menos B'. Al hacer la suma vemos que A' es un número entero, B menos B' es un número entero y por lo tanto la suma pertenece al conjunto de X que hemos definido. El producto de por sí y ya pertenece por la misma definición que hemos hecho. El producto de números enteros. Entonces, eso sería todos, compañeros. Hasta ahí hemos llegado a alcanzar la explicación. Agradecerles a cada uno de ustedes por su valioso tiempo, por dejarlo en observar este video. Y espero verlos en un próximo video. Hasta la próxima y hasta luego. Recuerden cuidarse siempre y que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Adiós. Agradecerles por todos, compañeros. Y como estaba haciendo, es todo por hoy y hasta la próxima.